En el 2023-2024 llegaron máquinas que vinieron a cambiar todo. Vinieron a cambiar todo el juego en el mundo de la barbería. Herramientas nuevas, nos sorprendimos con motores nuevos, demasiada potencia llegó a nuestras manos y hoy en día nos parece normal. Hoy traigo estas máquinas aquí que es de lo más potente que hay bajo mi opinión, bajo mi experiencia, lo más potente que yo he podido probar. Quería hacerles un análisis sobre cuál comprar, si valen la pena o no. Si todavía no tienes una de estas máquinas, estás indeciso porque no quieres desperdiciar tu presupuesto que con tanto sacrificio has logrado reunirlo, pues ahora quieres hacer una inversión, dar ese pasito más allá, pues en este video te voy a decir cuál te conviene comprar dependiendo el uso que le vayas a dar. Depende lo que necesites, depende lo que busques. No compres simplemente porque lo ves a otro, ¿ok? Eso tienes que tener claro. Lo que ves en las redes sociales, déjalo ahí en las redes sociales, ¿ok? Cada uno compra su comodidad. Eso es lo que tienes que comprar, tu comodidad. Aquí tenemos motor Vector por esta parte y por esta parte, que básicamente son las mismas, pero para ponerlas aquí nada más. Motores demasiado fuertes que con características que aumentan su velocidad a mayor dificultad. Por otro lado tenemos motores de hasta 9000 revoluciones por minuto, que es el Bilpro o PGR003, que sería la versión que cuesta un poco menos y que bajo mi opinión más recomendable porque vino con un par de modificaciones. Y esta pues la 001, que la verdad es un maquinón, pero yo creo que no es para todo. Por esta parte tenemos la Kemei 2286, que esta máquina llegó a mis manos y quedé muy sorprendido por lo que ofrece, ok, no me lo esperaba, tengo que decirlo, y la verdad que me ha dejado muy sorprendido. Que en AliExpress hay máquinas más potentes, ok, pero estas son las que yo tengo y que también digamos que algunas de esas son las mismas que tengo aquí, simplemente que con otra marca encima, ¿no? Como ya lo saben, mismo proyecto, marca diferente. También tengo aquí la Meisho, porque la Meisho ya entra en esta categoría de máquinas bien fuerte, pues que ya esta máquina, si yo les dijera a ustedes esta es la más fuerte de todas que están aquí, no me lo van a creer. Por eso la vamos a dejar un poco aparte, ok. Vamos a hablar solo de las que están aquí, también porque son las que están disponibles en AliExpress. Me refiero en unidades, no, porque esta viene en un pequeño, en un grande, no es pequeño, en un grande kit de 4 cosas. Es lo más completo que puedes conseguir tú como combo. Si no has visto el video de este, te recomiendo ir a ver el unboxing, ok, que lo estoy preparando siempre para traer mejores videos. Estoy preparando el revisado de todas estas máquinas por separado. Este es un maquinón, pero esto no es para todos. Vamos a comenzar por la primera, esta. Digamos que aquí tengo la Bilpro, pero digamos que esta es la 003. ¿Y para quién va dirigida esta máquina? ¿No? Si tú eres una persona que necesita una máquina para tumbar el peso, para quitar peso, para quitar cantidades y solo la quieres para ese uso, porque ya tienes tu máquina para desvanecer, ya tienes tu máquina con la que trabajas a diario, pero no la quieres sacrificar tanto, ok, porque esa es tu máquina principal. Quieres una máquina que te haga compañía a quitar el peso con mucha facilidad. Esta es la recomendada. Mi gente, está alrededor de $30. ¿Saben lo que significa eso? 9000 revoluciones por un precio que yo creo que nadie, por cuánto gane, por cuánto sea su presupuesto mensual, yo creo que nadie la va a ver cara una máquina con estas características a ese precio. Quitar el peso te dura, digamos, unas 3 horas de uso. Depende de la velocidad que uses. En la primera velocidad, que son 7000 revoluciones, te dura 4 horas y en la segunda te dura 3 horas. En conclusiones, si la quieres para quitar peso y vas a usar solo la segunda, así que digamos que sería 2 horas y media de uso. Se carga a través de USB-C. Hay base de carga que le puedes comprar a esta máquina en AliExpress por alrededor de 10 euros por ahí. También te voy a dejar el link y te dejaré el link de todo lo que ves aquí. Ya sabes, si tienes que comprar algo, ahí te dejo los links para que vayas confiado dejándote las páginas más recomendables de venta. Y no tienes ni necesidad a esta máquina de cambiarle cuchilla, trabajar con la cuchilla que llega. Hablando de lo que es la 003, no, de la marca OVGR, déjale las cuchillas que llegan. La palanca tiene 5 clics y si es para quitar peso, créeme que no vas a usar ni la palanquita, digamos, y es una buena opción para quitar peso. Es lo más recomendable si la quieres precisamente para eso, si la quieres solo para eso, para quitar peso, bien recomendable. Materiales muy buenos también. Como te digo, su principal función es la fuerza y eso es lo que te va a hacer esta máquina. Pasemos a esta 2286 de la Kemei. Si tú ya quieres una máquina secundaria, si tú quieres una máquina de apoyo, una máquina
todoterreno que tú digas, ¿sabes qué? Quiero desvanecer o quitar peso con esa, hacer todo con esa máquina, tenerla siempre a disposición. Si tú tienes tu máquina principal y dices, quiero tener en la estación otra máquina que me sirva, que sea como una especie de Joker, que me sirva para todo, y esta es todoterreno, todoterreno, una máquina que tiene una buena ergonomía, tiene la fuerza suficiente, tiene materiales buenos, tiene base de carga. Yo creo que esta máquina es completa para una máquina, sea que tú la puedes tener como principal o secundaria. La máquina te va a hacer buen trabajo donde la pongas. Tiene una cuchilla híbrida, importantísimo que no calienta, importante, no calienta, mi gente. Es una máquina muy fuerte que respecto, por ejemplo, ¿no?, a la que viene acá, esta después de un poco de tiempo va a calentar. Ok, no les hice escuchar el ruido, pero seguramente ya la conocen. En este momento yo tengo las cuchillas JRL aquí colocadas, sea la interna que la externa, que igual la interna que llegan aquí son básicamente las mismas cuchillas que estamos viendo de AliExpress, que son en cerámica, y la que me resulta ser un poquito más fuerte, ok, pero no exagerado. Se puede trabajar tranquilo. Gente, este es un maquinón. Esto es un maquinón. Esto es todoterreno. Esto es para cualquiera. Para iniciar, no lo sé. Hay otras maquinitas para iniciar. Por ejemplo, para iniciar una todoterreno es la 1856. Esta es la 2286. Entonces ya si tienes un poquito más de experiencia con esta de aquí, digamos que si tú, por ejemplo, eres como yo, que yo soy usuario Made Show, yo trabajo tranquilo con las Made Show. Estoy trabajando solo con esta máquina. La verdad que es mi máquina. Ahora es mi máquina favorita y principal, porque tengo todo aquí, pero después les explicaré. Pero esta 2286, digamos que la puedes dejar ahí como secundaria. Si tienes que hacer un corte veloz, aquí está. Te ahorras mucho tiempo con esta máquina porque es una pasada y ya. Es una pasada y ya. Eso es lo que me gusta también de esta, por ejemplo, que trae una sola velocidad y ya. Para mí es fundamental que las máquinas traigan una máximo dos velocidades. Por esto es cuestión de gusto nada más. Pero esta es una todoterreno, mi gente. Esta es una que, como dije, la puedes usar como principal, secundaria, ahí de apoyo. Esta va a ser ese caso. Para la gente que está buscando algo secundario, que sea fuerte, que no caliente, que tenga buen agarre, que no sea tan ruidosa o alborotada, materiales buenos y base de carga, aquí está. Los precios también están buenos con esta máquina. No sé si está alrededor de 50 euros, no me recuerdo bien, pero ahí les voy a dejar los links. Pasamos a esta máquina que es la 001 de la marca VGR. Es una máquina muy bonita, la verdad. Si fuera por mí, si yo no hiciera video y viera esta máquina, me la comprara. Y aunque si no la usen, me la comprara. Obviamente no les estoy diciendo cómprensela y no la usen, pero estoy hablando en mi caso, ¿no? Es una máquina muy bonita de ver. Es una máquina que llama mucho la atención. Por ejemplo, yo tengo una WMAR, creo que es la 108 Pro, y esa máquina yo me la compré y la tengo ahí porque me ha encantado muchísimo ese diseño transparente, esos colores bien vivos, y la verdad que es lo mismo que esta. O sea, yo me las comprara para tenerlas ahí de colección, bajo mi gusto como soy yo. Esas máquinas de ahí no se deben mover porque a la gente le interesa mucho, a los clientes que llegan les interesa mucho ver que tienes máquinas que no las ven por ningún lado. A mí me han dicho, o sea, estas máquinas yo no las he visto en otros lados por aquí, ¿entienden? Y eso de ahí pues es lo que amarra, digamos, a un cliente, ¿no? Sabes que tú estás como que al día. Pero esta máquina es interesante, es muy interesante. Ya viene con 10 watts de potencia, tiene base de carga, tiene su principal característica, digamos, que es que llega de 7000 a 9000 revoluciones, pero no como esta, ¿no? Aquí son 2 velocidades y ya. Esta tiene 21 velocidades. ¿Y qué es bueno o no? Pues esto es cuestión de gusto. Esto es a quien le gusta o no. Puedes dejarla tú, digamos que siempre en 7500 o en 8000 y puedes trabajar tranquilamente ahí. O sea, no es necesario que por fuerza tengas que cada vez que la vas a prender ir al 7100, 7200, 7300. No. Tú donde la apagues y la vuelvas a encender, ahí va a estar. Okay. Y esto para mí, de los 7500 a los 8000 es demasiado más que bien, digo yo. Pero tranquilamente con 7500 yo me sentí cómodo con esta máquina. Si esto es cuestión de gusto, la cuchilla que trae, que esto ya es cuestión de gusto, que es una cuchilla extremadamente fina, bien plana. Entonces es fina y es plana. Quien no le gusta así, simplemente cambias la cuchilla y ya. Ese no es el problema principal, creo yo. Yo creo que esta máquina lo que podría frenar a la gente sería la ergonomía, pero ya para eso hoy en día existen otros proyectos que Made estuvo guardadito por ahí durante un tiempo, no sacando nada de estas potencias, luego de que hoy en día creo que tiene hasta 3 modelos con máquinas fuertes, ¿no? De 9000 revoluciones. Como dije, es cuestión de gusto. Aquí los materiales, esto es metal y esto es otro nivel en cuanto a material, y en cuanto, digamos, que se ve bonita, sí, esto es lo menos interesante que yo le veo a estas máquinas. Esta luz,
La verdad que no sé, bajo mi opinión, esta luz no me parece para nada necesario aquí en esta máquina. En un trimmer podría porque para hacer un dibujo podría ver mejor. El trimmer no lo voy a estar moviendo con tanta velocidad como lo haría en el clipper, ¿no? En un trimmer, si voy a hacer un diseño, pues voy ahí, al ojo, ¿me entiendes? Y podría ser un poquito más cómodo, pero aquí en un clipper yo creo que no es necesario, ¿no? Y en las que me igual lo están dando, creo, esa luz de ahí, en la 1858. De todas maneras, la pantallita aquí es espectacular. Espectacular. Diseño muy bonito. ¿Y para quién va esta máquina? Si tú eres una persona que dices, no, igual yo me acostumbro, no pasa nada, ahí está. O sea, me refiero a la ergonomía, ¿no? Si tú eres una persona que dice, tranquilo, o sea, para mí está muy bien la ergonomía, yo me acostumbro normal, esa máquina se ve muy bonita, me llama la atención, pues bueno, te digo que los materiales de construcción son buenos, tiene 5 posiciones que bueno, la cuchilla corta muy bien, simplemente que es fina y es plana. Son opciones que hay, que ya le puedes poner la que quieras. Tiene base de carga, tiene 10 watts de potencia y pues diseño es como lo ves. Ahora, lo voy a dividir en dos partes. Diseño es punto 10, pero ergonomía le doy un 5, ¿ok? A pesar que uno se acostumbra a cualquier máquina, pero en cuanto a diseño me encanta. Pero en ergonomía bajo un poco, ¿no? Mi forma de ver las cosas, ¿no? Simplemente bajo mi gusto. Pero sí, es un maquinón. Ahí donde lo ven, es un maquinón. Como les dije al principio, hoy se han venido a cambiar todas estas máquinas en el mercado y hoy en día pues nos parece que podamos elegir cuál máquina comprar por estas potencias que tienen. Y simplemente si esta máquina hubiese salido un año antes, créanme que esto rompía los récords de la Kemei 2299. Algo que no les dije al principio es que estas máquinas tienen 4 posiciones, ¿ok? En la 003 de la VGR vino arreglado ya con 5 posiciones y en esta de aquí pues tienes 4 posiciones, que no es un problema. Yo trabajé bien con esta máquina, pueden ir a ver el revisado, de todas las que están aquí. Así que vamos a lo siguiente, que son las de motor vectorial. ¿Okay? ¿Qué pasa con estas maquinitas? Aquí son máquinas que es difícil encontrar puntos negativos. Es difícil encontrar puntos negativos por estos precios. Les estoy haciendo una comparación ya que siguen preguntando que cuál eliges tú, cuál prefieres, cuál es mejor, cuál tiene más fuerza y cosas así. Pues bueno, ya les estoy preparando un video en esta comparación, ¿no? Y por cierto, yo estoy haciendo comparaciones de todo lo que ven aquí. Ok, esto que están viendo hoy no es comparación. Ok, les estoy simplemente dando una pequeña coordinación hacia dónde pueden ir, qué uso les puedes dar a estas máquinas, ¿ok? No estoy diciendo esta es mejor que esta o la otra es mejor que esta. Las de motor Vector, en especial, no por el motor, sino por el tamaño que tienen, ¿no? Es una ergonomía punto 10, mi gente. Que ya en potencia, si me ponen a elegir a mí en cuanto a estos motores o uno de los rotativos, yo me quedo con los motores rotativos. Yo no sé por qué siento un poco más de fuerza en los motores rotativos que en estos motores vectoriales. Díganme loco, díganme lo que me digan. Mi opinión es esa. Estos motores para mí son más fuertes. Los rotativos con estas revoluciones por minuto que tienen, yo lo siento con mucha más fuerza que estos que ven aquí. Que la función de estos de aquí es una locura, ¿no? Porque le aprietan la cuchilla y aumentan su fuerza. Pero son siempre motores magnéticos, pues no lo sé, soy yo. Creo que esa es mi opinión. No sé si alguien coincide con mi opinión. Házmelo saber en los comentarios. Pero estas van dirigidas a las personas que son ya de un nivel de profesionalismo un poco más avanzado. Para principiantes esto no es recomendable, absolutamente no, ¿ok? Y es más que yo creo que ninguna de las que están aquí son para principiantes. Yo no sé por qué la gente dice máquinas para principiantes, te recomiendan estas, te recomiendan hasta esta o las de motor Vector. No, mi gente, hay niveles de respetar. Tú puedes comenzarlo con la que tú quieres, pero bajo las recomendaciones de personas con experiencia de verdad, no te van a recomendar esto. Esto es mucho para un principiante, es mucha fuerza, no vas a practicar con esto, ¿ok? Esto ya va dirigido como alguien que ya sabes lo que es la experiencia que se adquiere a través del tiempo, a través de la práctica, pues ya, y puedes ir a comprar uno de estos equipos con esta potencia muy fuerte, con estas revoluciones que fácilmente llegan hasta 9000. Y esta de aquí, esta es aconsejable para todos, en el sentido, no por niveles de aprendizaje, pero sí por niveles económicos. Si eres una persona que quiere reunir, tiene suficientemente experiencia, pero tú quieres reunir, quieres una maquinita, ¿sabes qué? Yo quiero dar ese paso, quiero mi siguiente máquina, pero no quiero cualquiera. Entonces te puedes ir tranquilamente por una de estas que ves aquí. Y por si acaso te voy a aclarar algo, o lo dejo para otro video, es el tema de estas máquinas con las Instick de Stylecraft. Dejen de llamarle copia. Te voy a traer otro video hablando específicamente de ese tema, de ese debate, así que dejen de llamarle
copia. Así que mi gente, si buscaban alguna de estas máquinas con bastante fuerza, pues ya les di mis recomendaciones, ¿ok? Sobre cuál comprar dependiendo lo que ustedes necesiten, dependiendo lo que van a hacer. Hay niveles, acuérdense de eso mi gente, hay niveles. Así que no es necesario ni siquiera encender estas de aquí porque ya han visto, los revisado, ahora poco que los he traído. La Meisho que ven aquí, pendiente al revisado de esta máquina, no quiero hablar de más, pero quizás se venda sola. Esta máquina tiene un turbo aquí abajo que yo tranquilamente trabajo con la velocidad normal, y para que sepan que tiene un turbo aquí, pero ya le diré todo con detalle en el revisado. Así que mi gente, eso ha sido todo por este video. Los links de compra están ahí abajo, siempre en la descripción o en el primer comentario. Mi gente, como siempre, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video.